8, versículos 41. Vamos a leer en la versión, si está la Reina Valera 1960. Sí, es esa. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Elías dijo a Acab. Elías es el profeta de Dios, Acab es el rey de Israel en ese tiempo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿A la cumbre de quién? Del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire, imagínese esa secuencia. Puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. Pero repítalo fuerte, ¿qué dijo? No hay nada. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces allá. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo ¿qué? Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuánto dicen amén a esto? Diga conmigo: pequeñas oraciones, grandes respuestas. Puede tomar su asiento dándole un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Voy a tomar unos minutos para poder introducir el mensaje en el día de hoy, mis hermanos. En la actualidad, nos tenemos que dar cuenta que en la actualidad, hermanos, no es que, y quiero dejar esto establecido en la iglesia, en su mente y en su corazón. Cuando nosotros crecíamos en las cosas del Señor, o algunos que por ahí tenemos muchos años en la obra del Señor, había un mensaje que se decía desde los púlpitos a los altares, que se decía a las personas, es que van a venir tiempos peligrosos. Todo el tiempo se estaba dando ese mensaje, y de hecho ayer en la reunión de jóvenes el predicador dijo lo mismo: van a venir tiempos peligrosos, y yo no creo que vayan a venir. Yo creo que estamos viviendo tiempos peligrosos. En tiempos en donde la fe de las personas está siendo atacada con argumentos. De hecho, hay muchas personas que han empezado a dudar, siendo cristianos, se convirtieron al Señor, se criaron en las cosas del Señor, desde el vientre de su madre han estado en la iglesia, pero muchos de ellos han empezado a dudar hasta de la existencia del Señor. Han empezado a dudar de que Dios exista. Sin tener muchos argumentos, ellos ya empiezan a hacerse preguntas filosóficas y empiezan a dudar de la obra de Dios, de que si Dios existiera no permitiría estas cosas. Y hermanos, es muy fuerte pensar de esa manera. Y en la actualidad, la gente también ha dejado de creer que Dios es soberano y que Dios tiene todo el poder y tiene absolutamente el control sobre todas las cosas. De hecho, hermanos, todo lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, Dios ya lo había dicho anteriormente por medio de los profetas, que todo esto se iba a poner oscuro, que iba a venir un tiempo de mucho pecado, de mucha inmoralidad, que iba a venir un tiempo de mucha destrucción. Pero la palabra de Dios dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aunque estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos también en donde todavía el Señor nos da la oportunidad para arrepentirnos, porque cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia del Señor Jesucristo. Y yo no sé usted, hermanos, pero estoy agradecido de que Dios me haya perdonado de mis pecados. Sin embargo, también, hermanos, la persona han dejado de creer en la soberanía de Dios, diciendo que Dios no tiene el control sobre todas las cosas. Lastimosamente, ese es un mensaje que se está adentrando también en las iglesias. En las iglesias se está predicando mucha herejía, diciendo de que Dios no tiene el poder sobre muchas decisiones, Dios no tiene el poder sobre muchas cosas de las que pasan. Sin embargo, hermano, eso es mentira.
Y una de las cosas que las personas han dejado de creer, hermanos, es que el Señor es el quien manda la lluvia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Es el Señor que tiene el completo y absoluto control del viento. De hecho, cuando usted estudia el universo, se da cuenta que la cantidad de oxígeno, la cantidad del dióxido de carbono, el viento del sur, el viento del norte, los glaciares, la distancia del sol y de la luna, todo nos dice que el Señor tiene absoluto y completo control hasta del clima. Amén. Así que lo voy a repetir porque hay alguien que no me entendió, no me escuchó. Dios tiene completo y absoluto control aún hasta del clima. La palabra de Dios nos enseña esto, y aún los científicos y los que estudian el planeta Tierra, los geólogos, se han dado cuenta, hermano, de que el mundo está compuesto por un 75% de agua y un 25% de tierra. Y la pregunta que ellos se hacen es que ¿cómo es que las olas no ahogan el universo? ¿Cómo es que el mar no ahoga a las personas si son un 75% de agua y un 25% de tierra? ¿Cómo es que no nos ahogamos? Sin embargo, cuando Job le empezó a hacer preguntas a Dios de que me pasa esto, de por qué mis amigos me niegan esto, de por qué mi esposa me está maldiciendo y me está pidiendo que te maldiga, por qué me ha tocado esta lepra, por qué han muerto mis hijos, el sabio Job le empezó a hacer preguntas y le empezó a decir al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? El Señor le responde de una manera y le dice, Job, ¿has visto las estrellas? Cuando yo las hice, tú no estabas. ¿Dónde estabas tú? Señor Job, cuando le puse límites al mar, ¿dónde estabas vos, Job, cuando yo le di toda esa ley al mar para que las olas lleguen hasta un cierto punto? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Job, Job, si yo puedo controlar el viento, si yo puedo controlar las olas del mar, también puedo controlar tu problema. Todo tiene un límite en tu vida. Esa ola que ha venido a tu vida, le voy a decir algo, mi hermano y mi hermana, Dios también tiene la soberanía sobre ese problema y sobre esa dificultad que estás viviendo día tras día, porque Él le puso un límite. Eso no te va a ahogar, eso no te va a destruir, eso no te va a vencer. He venido con un espíritu de fe a estimular la fe de alguien y decirle, Dios le puso un límite a tu problema, Dios le puso un límite a tu aflicción. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Muchos habían dejado de creer y que sintieron la poderosa mano allí oprimiendo, haciéndole presión, tratándolo de derribar, hermano. No te creas que Dios no tiene absoluto control sobre tu vida. Siempre digo esto, cuando algo malo me acontece, cuando hay alguien que me traiciona, cuando hay alguien que habla mal de mí a mis espaldas, lo primero que digo es, primero esa charla pasó por las manos de Dios y Dios permitió que pasara. Cuando alguien hace algo que no es debido, yo digo siempre, eso primero pasó por las manos del Señor y Dios lo autorizó. Y si Dios lo autorizó es porque Dios sabe que en algún momento eso que te está convirtiendo en maldición para tu vida, en algún momento Él lo va a transformar en una bendición. Porque cuando los hijos de Jacob quisieron vender a José, José no sabía lo que estaba pasando, pero Dios lo estaba llevando al propósito. Primero pasa por las manos de Dios, porque Dios es soberano. Y quiero establecer este principio con ustedes, que Dios tiene el control sobre el clima. ¿Saben quién mandó la lluviecita esa garubando hoy? El Señor. ¿Saben quién puso las nubes para que esté el clima de esta manera? El Señor. ¿Saben por qué es eso? Porque Él sabe lo que la tierra necesita y lo que el ser humano necesita en tiempo y forma. Él envía la lluvia temprana, la lluvia a su tiempo y la lluvia tardía, dice la palabra de Dios. Así que no te quejes de lo que no tienes ahora, no te quejes de lo que te está faltando, al contrario, agradécele por lo que tienes en este tiempo, porque a su tiempo Dios enviará la lluvia, la temprana, la tardía y a su tiempo, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Ese Dios es el que yo adoro, a ese Dios es el que usted está alabando, a un Dios todopoderoso. Y eso es lo que quiero establecer como principio, hermanos y hermanas, en Proverbios 8:29. En un momento la sabiduría empieza a hablar en un lenguaje antropomórfico y empieza a decir, cuando el Señor ponía las estrellas todas en su orden, yo allí estaba. Cuando el Señor formaba los mares, allí estaba yo. Cuando Él ponía ley al viento, yo estaba allí. ¿Y sabe qué dice Proverbios capítulo 8, verso 25 al 26? Él dice, en un momento cuando
cuando Él le puso el peso al viento y el límite al mar, también estaba allí. En otras palabras, la sabiduría empieza a hablar y decir: el Señor tiene el control aún de los vientos en nuestras vidas. ¿Saben qué, mi hermano y mi hermana? Cuando usted sienta un fuerte viento en su vida, sépame decirle en esta mañana que Dios tiene control aún del viento y de la dificultad que está pasando. Así que arrodíllese en su lugar y diga: Señor, has permitido este viento, no sé por qué, pero no me va a tirar, porque primero pasó por tus divinas manos, Señor. Tú tienes el control de esta situación. Porque a veces pensamos que Dios no está en nuestros peores momentos. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? En un momento Elías se tuvo que esconder en una cueva. Y escuche las palabras, porque cada palabra, cada coma, cada punto, cada oración armada en la Biblia tiene una intencionalidad. Nunca pienso que es por casualidad que está ahí. No. ¿Saben qué? Dice que en un momento Elías tuvo miedo, y él se escondió en una cueva, porque normalmente lo que el ser humano hace cuando tiene miedo es esconderse, no relacionarse, no contarle sus problemas a nadie. Se escondió en una cueva porque estaban a punto de matarlo. ¿Sabe qué hizo él? Dice que Elías estaba allí y no miraba a nadie, él estaba solo. Y dice que una voz en la cueva se escuchó y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y eso nos debería decir mucho a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque no es que Dios está en la vereda del frente diciéndole: Elías, ¿qué haces allá? No. Dios estaba en la cueva con Elías diciéndole: Elías, ¿qué haces en esta cueva? ¿Qué haces aquí? Y eso me da esperanza, eso me da fuerza de que cuando aún yo me estoy escondiendo de Dios, Dios no me deja tirado, Dios no está en la vereda del frente. Él me dice: hijo mío, ¿qué haces aquí? Él está conmigo también en la cueva que me estoy escondiendo. Habrá alguien que sepa que en el momento más difícil Dios no lo ha abandonado y te preguntó: no, ¿qué haces allá? ¿Qué haces aquí? Porque estoy contigo aún en tu cueva. Dios tiene el poder sobre todo. Diga conmigo: Dios. Dígalo fuerte: Dios es todopoderoso. Y ahí estaba Elías, hermano. Y me gusta esta escritura porque acá vamos a aprender a hacer cosas y vamos a derribar argumentos que nuestra mente y nuestro diario vivir ha creado en la era cristiana. Porque allí estaba Elías, y me voy a salir un poco del bosquejo. Allí estaba Elías. Y escuche esto. En un momento él está en Primera de Reyes capítulo 18, y ¿saben qué? Él está en la casa de la mujer de Samaria y Dios le dice: vuélvete a Acab, porque voy a dar lluvia. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Le voy a dar lluvia a Israel. Por 3 años y 6 meses Israel no había tenido lluvia. No se cerraron los cielos por casualidad. Dios cerró los cielos. ¿Saben por qué Dios cierra los cielos 3 años y 6 meses en la nación de Israel? Porque Acab, el rey de Israel en ese tiempo, era un rey idólatra. Era un rey que había llevado a los profetas de Acera y a los profetas de Baal. A esos demonios tenía allí altares y le rendían culto, le rendían sacrificio. Le digo, hermano, mataban a los niños, los quemaban dentro de hogueras para sacrificio. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces Dios ve eso como una abominación y cierra el cielo para que no llueva. Porque cuando el cielo no responde a la tierra, después lea Oseas capítulo 2, cuando el cielo no responde a la tierra no tiene para reverdecer, se seca, hay espinas, hay una tierra árida. Entonces cierra el cielo Dios y el rey de Israel e Israel empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque es a causa de la idolatría. Entonces, en un momento está Elías y siente a Dios y él se pone delante del Señor y el Señor le dice: Elías, vuélvete a Israel. Pasaron 3 años y 6 meses. Vuélvete acá, vuélvete a Israel y dile que yo voy a mandar la lluvia. Amén. Pero antes tienes que hacer algo. Elías se va, y estamos en la escritura aquí. Elías se va a Israel y ¿saben qué hace él? Se pone en el monte Carmelo y da un desafío. Porque uno tiene que desafiar el mal hábito que hay en nuestras vidas. Uno tiene que desafiar el pecado que está cediendo nuestras vidas. Él se pone en el medio de Israel, en el monte Carmelo, y le dice al rey Acab: yo voy a desafiar a los demonios que has permitido que entren acá. Dice que Elías se puso en el medio del monte Carmelo y le dijo: traigan a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal. ¿Cuánto?
Dígalo con ganas, hermano, todavía no desayunó. Imagínense, tiene 21 días para ayunar. ¿Cuántos profetas de Baal? ¿Ya contra uno? Yo a 3 me le animo. Malo el chiquitín. Ya uno, hermano. Uno contra 450 profetas de Acera, de Baal, perdón. De un lado. Y del otro lado, 400 profetas de Acera. ¿Cuánto? 400 de un lado y 450 demonios del otro, porque son falsos profetas de demonios contra uno solo. ¿Cuántos son? 850 profetas contra uno. Pero le voy a decir algo, esos 850 profetas adoraban a demonios que no tienen el poder sobre absolutamente nada. Pero este que estaba solo adoraba a un Dios que tiene absolutamente el control y el poder sobre todas las cosas. Y eso basta, hermano. Muchas veces se va a encontrar solo luchando contra el propio infierno, pero ¿saben qué? Usted se ve solo. Hay un Dios en los cielos que está respaldando su oración, respaldando su obra, respaldando el desafío que está haciendo. Allí estaba él solito. ¿Y saben qué? Les da un desafío. Porque alguien que no tiene miedo y que sabe en el Dios que confía, nunca va a temer de lo que le pueda hacer el enemigo. Van a haber maldiciones que te quieren alcanzar. Van a haber personas en tu barrio, en tu trabajo y en tu familia que muchas veces van a querer hacerte mal. Pero si estás con el Señor, hermano y hermana, ¿saben qué? La victoria siempre va a ser de los hijos de Dios. Ahí estaba Elías y dijo: el Dios que responda por fuego. ¿Saben qué le dije yo cuando arranqué diciendo esto? Que las personas quemaban a sus niños. ¿Saben por qué? Porque consideraban que Baal era el Dios del fuego. Entonces, claro, los profetas de Baal que dijeron: oh, están poniendo manteca y dulce de leche en mi pan, vamos a aceptar el desafío. Entonces, cuando empezaron a hacer su holocausto, dice que ellos empezaron a flagelar, dice que empezaron a danzar alrededor de la hoguera, y dice que Elías, desde el monte Carmelo, sentado allá, griten más fuerte. No sé si tenía unos tintes de argentino Elías, pero bastante aragán era. Alardeaba y decía: griten más fuerte, quizás su Dios se quedó dormido, decía él. Yo no lo vi, dice Elías, el profeta del Señor, el ministro. No, hermano, que cuando uno sabe el Dios que tiene, sabe que aunque el diablo se levante, aún el mismo infierno se puede levantar. Él está confiado en que él no va a hacer nada y que Dios sí va a hacer todo lo posible para que sus hijos no sean avergonzados. Vengo a decirle a alguien en esta mañana: Dios no te llamó para avergonzarte. Dios te llamó para levantarte en el nombre de Jesús. Ahí estaba y dice: a ver, griten más fuerte, quizás su Dios se quedó dormido. Dice que nada pasaba, dice que los 400 profetas de Acera enfrente miraban, 850 demonios allí tratando de manifestar, y nada pasaba. Y dice que Elías se paró, y dice que en el medio de lo que es el holocausto, dice: Señor, Dios de Jacob, Dios de Abraham y de Isaac, sea notorio a todo el pueblo de Israel que yo por tu orden he hecho esto. Ahora respóndeme por fuego para que todo el pueblo se arrepienta. Y dice que en ese momento se abrieron los cielos nuevamente, que habían estado cerrados por 3 años y 6 meses. Y dice que desde el cielo cayó un fuego que consumió todo el holocausto. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a querer avergonzar delante de tu enemigo. Dios te va a querer exaltar delante de los que no tienen esperanza en tu vida, delante de los que no dan nada por tu vida, delante de los que dicen no va a cambiar nunca. Él te va a exaltar en medio de todo lo que en un momento pidieron hacerte retroceder. Dice que pasa todo esto. Esto pareciera una película. Dice que pasa todo esto y dice que el profeta Elías manda al pueblo de Israel a degollar a todos los profetas, que no quede ni uno vivo. Y dice que Elías le dijo acá, lo miró, y le dijo: vení acá, vos que tenés más chance de no arrepentirte. Vos que tenés cara de filisteo, dijo. Dice que Elías, recién haciendo descender fuego del cielo, recuerda lo que dije yo, porque Dios cerró el cielo, no había lluvia, ¿y qué más no había?
vegetales, no había aguas limpias, había escasez de agua, porque si usted lee el relato dice que trajeron 4 cántaros de agua para el holocausto. Si Dios había cerrado el cielo, ¿de dónde sacan esos cántaros de agua? Es que cuando hay un sacrificio para presentarle al Señor, aunque no tenga nada, Dios va a proveer de todo. Amén. Yo pensé que usted iba a hacer un fuerte amén, hermano. Cuando usted no tenga nada, pero quiere honrar a Dios, Dios le va a proveer de todo. Amén. Allí estaba Elías y Acab. Habían estado, hermanos, y escuche esto. Acab está allí. Y en un momento el Señor le dice, voy a responder, Elías, voy a abrir los cielos y va a llover. Y el Señor, Elías le dice a Acab, anda a comer y anda a beber antes que te agarre la lluvia. Y Acab se fue. Y Acab se va. Y escuche esto. Y Elías lo que hace es arrodillarse delante de Dios y poner su cabeza, no lo voy a hacer porque después no me voy a parar acá, pero pone su cabeza entre las rodillas y empieza a clamar por algo que Dios ya le dijo que iba a hacer. ¿Se entiende? Si Dios ya dijo, ¿para qué orar? Si Dios dijo que me lo prometió, ¿para qué voy a orar? Elías, ¿para qué estás orando si Dios ya te dijo? ¿Saben el primer punto que quiero tocar en esta mañana? Porque todavía la prédica no arrancó. El primer punto que quiero tocar en esta mañana es que usted tiene que aprender a verbalizar cada petición delante de Dios. Voy a derribar un argumento satánico acá. Dios ya sabe lo que estoy pensando y lo que yo necesito. Dios ya sabe lo que yo siento. Dios ya sabe mis intenciones. Le voy a decir algo y se lo derribo en el nombre de Jesús a todo pensamiento que ha creado esa costumbre de que Dios ya sabe, de que Dios conoce mis intenciones, de que Dios conoce mis pensamientos y mis sentimientos. No es así, mi hermano. Usted tiene que verbalizar su petición. Amén. Dios no bendice intenciones, Dios no bendice sentimientos, Dios no contesta pensamientos, Dios contesta oraciones verbalizadas en esta mañana. Ay, es que Dios ya sabe lo que yo necesito. Hermano, Dios lo sabe, pero usted lo tiene que verbalizar. Usted tiene que pedir por ese hijo. Usted tiene que pedir por esa situación familiar. Usted tiene que pedir por ese empleo. Porque hasta que usted no empiece a pedir, no van a empezar a suceder las cosas. Dios ya te lo prometió, sí. Dios ha prometido en su palabra que va a restaurar familias. Dios ha prometido en su palabra que va a restaurar nuestro hogar. Dios ha permitido y ha hablado en su palabra de que Dios va a bendecir a nuestras vidas, de que Dios va a bendecir la iglesia, de que Dios va a bendecir a sus hijos, pero no basta con solamente saberlo, hay que verbalizar la petición y empezar a decir, Señor, yo creo en que mi hijo va a salir de las drogas, pero me voy a poner a orar por ese hijo que va a salir de las drogas. Yo sé que vas a restaurar mi hogar, pero me voy a poner a orar por la restauración de mi hogar. Yo sé que vas a bendecir la iglesia, pero voy a verbalizar la petición en la iglesia. Tóquese la boquita, tóquese esa boca, que muchas veces dice cosas que no tiene que decir. Amén. Y hiere. ¿Es así o no es así? Sí, usted lo piensa y no pasa nada. Yo lo pensé, casi la maté a esta señora. Mi mamá cuando me pegaba, Dios mío, pensaba, homicida me había convertido. El cinto de mi madre, mamá, ¿cómo lo odiaba ese cinto, por favor? El cinto iba en el pantalón de mi papá, pero cuando yo me portaba mal, iba en las piernas de Abelito. ¿Saben qué? Yo lo pensaba, pero como no decía nada, mi mamá ni se enteraba. ¿Es así o no es así? No causamos nada en la persona cuando intentamos herir con los sentimientos o con el pensamiento, porque la otra persona no lee el pensamiento. Y aunque Dios sí, las cosas suceden cuando las hablo. Por eso el salmista en el Salmo 116 dijo, creí, por tanto hablé. Yo creo en que Dios va a bendecir mi hogar, pero voy a orar porque lo creo y lo hablo también. Creí, por tanto hablé. ¿Saben qué, mi hermano y mi hermana? El apóstol Pablo dijo en Romanos 10:10, por el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que Dios puede salvar este barrio, pero lo voy a confesar con mis labios delante, en una petición delante de Dios, y voy a verbalizar, voy a decir lo que quiero, le voy a pedir a Dios lo que quiero con mis labios. Voy a verbalizar, diga, voy
a verbalizar. ¿Estamos aprendiendo acá, sí o no? Vamos a verbalizar las peticiones, mis hermanos. Dios no contesta, Dios no responde pensamientos, sentimientos, intenciones. Dios responde. Den un aplauso porque aprendió algo nuevo usted, hermano. Es un aplauso a usted. Punto número 2. Y escuche esto. Elías se pone allí. Quiero que pongan el texto 18:41, por favor. Primera de Reyes 18:41. Quiero que lo pongan ahí. Y escuche esto, hermanos. Cuando usted verbalice las cosas, las peticiones delante de Dios, cuando usted empiece a pedir, usted va a escuchar cosas que otros no. La iglesia escucha cosas que otras personas no escuchan. Y usted no es que usted es superior o más que nadie. No se crea más que nadie ni la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando alguien empezó a verbalizar peticiones, Dios empezó a responder esas peticiones y escucha cosas que otros no van a escuchar. Y ese es el punto número 2. La iglesia escucha cosas que otros no escuchan. Y lo hablo colectivamente e individualmente. Escuche esto. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande la veo. ¿Dijo eso? No. Porque una lluvia grande la estoy sintiendo. Mi mamá, ¿saben qué tenía? Las abuelas tienen un don sobrenatural. Porque cuando está por llover le duele. Ay, me duele la rodilla. Va a llover. No la abuela, algunos jovencitos también, ¿eh? Escuche. ¿Está contento? No, den un aplauso al Señor. Escuche. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Hermanos, en sentido natural no se podía escuchar porque ni siquiera estaba lloviendo. Voy a repetir eso. En un sentido natural ni siquiera se podía escuchar porque ni siquiera estaba lloviendo. Pero alguien que tiene afinado el oído a las cosas del Señor, aunque no lo vea, no hay nube, no hay viento, no hay nada, no hay una puerta que se pueda abrir, no hay una mano carnal que me pueda ayudar. Yo sé que mi Dios puede hacerlo aun cuando nadie más lo vea. Yo estoy escuchando la voz de Dios. Se oye. Se escucha. ¿Saben qué, mi hermano? Escuche esto. Nos pusimos a la brecha a orar y a ayunar y a hacer la obra aquí en la iglesia, aquí en este barrio. Muchos pastores se acercaron y me dijeron, muchos pastores lo intentaron ahí, no va a pasar. Y yo seguía escuchando la lluvia que se venía. Muchas veces tuvimos 4 o 3 aquí. Muchas veces muchas personas llegaron desesperanzados, pero yo seguía escuchando que había una lluvia que se venía. Muchas veces hasta quisieron poner palos en la rueda, pero yo tenía una convicción, hermano y hermana, y sé que muchos de mis hermanos también tenían esa convicción. Y hoy somos testigos de eso, hermano, mi hermana. ¿Saben qué? Muchos no pudieron ver, muchos no pudieron oír, pero alguien cuando se pone en sintonía con Dios, aunque nadie esté viendo la bendición, aunque nadie esté viendo lo que te está pasando, Dios sabe que tú le estás creyendo a algo que Él ya te dijo, que te prometió. Y aunque muchos no lo estén oyendo, aunque muchos no lo estén escuchando, tú tienes que escucharlo, vos tenés que escucharlo, mi hermano. Tenemos que tener el oído afinado a las cosas del Señor. Por esto en estos 21 días de ayuno y de oración, usted tiene que afinar su oído a la voz de Dios. Hermano y hermana, yo no sé hace cuánto usted no ha afinado su oído a las cosas que Dios le quiere hablar, a las cosas que Dios quiere hacer con su vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido proyectos y lo opacaron por las voces del mundo y le empezaron a decir, presentaban un proyecto y decían, escuchaban la voz de alguien negativo? No, Dios no te va a bendecir en eso. Dios no puede hacer esas cosas. ¿Saben qué? Eso va apagando nuestra fe. Pero alguien que tiene afinado el oído a las cosas del Señor dice, aunque ellos me están diciendo que no, el Señor me está diciendo que sí. En tiempo y forma, Él, que tiene absoluto control sobre todas las cosas, va a responder la petición de su pueblo, hermanos. Verbalizo y escucho. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 3 y último. Lo pequeño siempre crece. En mi caso no funcionó, pero... Mi hermano está muy serio. De vez en cuando tengo que hacer rey.
Lo pequeño siempre crece. Diga conmigo, lo pequeño siempre crece. Ahí estaba, y escuche esta. Primera de Reyes 18:43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada. Diga conmigo, no hay nada. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo. Y a mí me gusta eso de Elías. Porque tiene a su criado, tiene un criado obediente. Porque si uno de nosotros decimos: me vas a mandar 7 veces y ya te dije que no pasa nada, Elías. Ya me mandaste, volví sin ninguna respuesta y cuando llego me decís que vaya y que vuelva y que vaya y que vuelva y que vaya y que vuelva. ¿Estás jugando conmigo? A veces pensamos que Dios juega con nosotros. A veces pensamos de que Dios nos está yendo a hacer ir y venir, que vamos y venimos, pero en algún momento Dios va a abrir esa ventana. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Amén. Dice que Elías, mientras Elías se mantenía orando, el otro se mantenía confirmando. ¿Y saben qué veo en esto, hermanos? Que Dios a veces trabaja en nuestra persistencia, porque lo pequeño siempre crece. Pequeño el amén, espero que ahora crezca. A veces Dios trabaja en nuestra permanencia porque lo pequeño siempre crece. Amén. Y escuche esto, porque allá estaba Elías, arrodillado, orando. Venga, Niquito, venga, Niquito. Usted que al principio no me creyó, venga. Un aplauso para Nico. Nico, y escuche lo que pasó, esto es chumberío santo. Escuche lo que pasó. Arrancamos con las cosas del techo. Escuche, porque esto es testimonio fresco, chumberío fresco. ¿Es así o no es así, Niquito? Estábamos con el techo. Mirábamos el techo y decíamos: no tenemos un sope partido al medio, como buen argentino. Tenemos que hacerlo así. Y nos poníamos a hablar con Nico y en un momento Nico me decía: bueno, vamos a hacerlo así. Nico, vamos a hacerlo de otra manera porque veo que ya no vamos a poder hacer las 2 paredes. Vamos a tener que hacerlo de una sola caída. Vamos a tener que hacerlo con lo que tenemos. Vamos a arreglar el techo con lo que tenemos. Bueno, me dijo él. Al otro día yo voy y hablo con él y le digo: Nico, vamos a hacerlo de esta manera. Pero lo íbamos a hacer de una manera para hacerlo más rápido y hacerlo más económico. Nico, le dije yo, lo vamos a hacer por fe porque Dios nos va a bendecir. Amén. Acá está. ¿Saben qué? Yo le decía a Nico: anda, fíjate si llueve allá afuera. Anda, Nico, anda. Anda, Nico, anda tranquilo. No, pues ya se me rindió en el primero, Nico. Anda, Nico, anda, salí afuera. Nico, llueve afuera. No pasa nada. Nico, anda otra vez. Tengo que seguir orando. Escuche esto. Si Nico hubiera venido en la primera respuesta y hubiera dicho: sí, Elías, está por llover con una gran lluvia, ¿sabe qué hubiera hecho Elías? Si hubiera parado, listo, no hay nada más que orar, no hay nada más que pedir, Dios respondió. Pero como Dios quería ver la persistencia de Elías, el Señor le decía a Eliseo: anda a decirle que no está lloviendo, no mandaba ni una nube y Elías tenía que seguir orando. ¿Saben qué? Muchos se rinden en la primer nube que no ven, en la primer gota que no están viendo, y Dios está diciendo: a ver cuánto te animas tiempo de estar orando delante de la presencia del Señor, a ver cuánto tiempo te permites estar en mi presencia. Hermano y hermana, si no te respondió a la 1, si no te respondió a la 2, persiste en la oración, porque en algún momento Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar de su bendición hasta basta, sobre y abunde. 7 veces. Ay, ay, ay. Es que no me respondió, me voy de la iglesia. Es que no me respondió, blasfemo contra Dios. Es que no me respondió, voy a publicarlo en el Facebook de que Dios no existe. Voy a publicar en mi red, hermano. Deje de publicar en las redes, deje de publicar en el Facebook, en el Instagram y en el WhatsApp. ¿Sabe dónde tiene que hacerlo usted? Cuando dijo el Señor Jesucristo: ustedes van a pedir así: entra en tu Padre en lo secreto y cerrada tras ti tu puerta, ora. Y que tu Padre que te ve en los secretos, cuando salga, te recompensará en lo público. Haga las cosas de Dios secretamente y Dios va a responder la oración que usted tanto le está pidiendo a Dios. Pero póngase a orar en la primera de cambio, no dé vuelta y dé la espalda a Dios. Póngase a orar más, a ayunar más y a buscar más de Dios. Hermanos, tenemos
que aprender a verbalizar y a saber que las pequeñas oraciones que nosotros hacemos en nuestra intimidad van a tener su respuesta. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y escuche, póngase de pie conmigo y voy cerrando con esto. Dios te bendiga mucho. Quiero agradecerte primeramente por haber llegado hasta el final de este video. Sé que ha sido de mucha bendición para tu vida y así como lo ha sido para vos, creo que lo será para aquellas personas que sienten que su oración no está siendo escuchada. Por eso te insto y te animo a que puedas compartir este mensaje con cada una de esas personas que vos sabés o has podido discernir o has podido ver que se están sintiendo frustrados porque su oración no ha sido atendida por nuestro Señor. Hazle saber a través de este mensaje que Dios está atento y escuchando a la oración de cada uno de sus hijos y que contestará en tiempo y forma. También quiero invitarte a que si no estás suscrito al canal, que te suscribas y que me sigas, y que me digas de dónde me estás escuchando, de dónde me estás siguiendo, que puedas activar todas las campanitas porque cada semana estaré subiendo un mensaje de parte de Dios, fresco y ungido, que va a animar, que va a alentar, que va a refrescar tu vida, que te va a dar ánimo para seguir adelante cumpliendo con la voluntad de Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga.